estas capas de interseccionalidad que tiene que ver con las mujeres que son mujeres, pero que además no son heterosexuales, pertenecen a pueblos originarios, viven en la ruralidad o en la periferia, tienen menores condiciones de acceso a derechos, etc. Entonces ahí tenemos muchas otras capas de análisis que hay que ver. Y de entrada, la corrupción, así como otros fenómenos sociales, al entender que afecta de manera desigual, tenemos que entender que no hay una cuestión de biología, hay una cuestión de contrato social. Y lo voy a decir muy coloquialmente. Hace mucho tiempo, en la historia de la humanidad, decidimos que el ámbito de las mujeres por excelencia era la vida privada. Allí era donde nosotras éramos las amas y señoras del mundo. Qué se come, cómo se limpia la casa, el cuidado de los hijos, incluso el cuidado del marido, que se supone que es un adulto funcional, pero durante mucho tiempo nos tocó o creímos que no, que había que reeducarlo o seguirlo educando, no sé por cuánto tiempo, y los hombres les toca la vida pública. Ahí esto que también le llamamos división sexual de trabajo, esto tuvo una connotación sumamente importante para el estatus actual de las mujeres, porque las decisiones de un país, las decisiones que nos afectan a todos y a todos, ¿dónde se toman? ¿En la cocina de la casa o en el Congreso o en el Palacio Municipal? O en la cantina, pero claro que se toman en la cantina también, pero ¿quiénes van a la cantina? Las negociaciones y a cerrar los acuerdos, a cerrar los negocios. ¿Cómo le vamos a hacer para modificar la ley, diputado? Eso sí se hace en estos espacios de la vida pública que son masculinos. Entonces, a partir de entender esta desigualdad estructural que tiene que ver justamente con la carencia de oportunidades de educación, de empleo, ya lo dijeron, no hay mujeres en los consejos de administración, en las direcciones de las grandes empresas. Llegar a los cargos de decisiones nos ha costado décadas. Ahorita tenemos una constitución que exige la paridad y ahí vamos. Y todavía tenemos tramo, decía la compañera aquí, bueno, no solo nos basta con tener la diputada, sino que lo que necesitamos es que esa diputada emprenda la agenda para las mujeres y para el avance de las mujeres. Entonces, esto es mirar una política pública desde la perspectiva de género. Y para cerrar, y en defensa de las mujeres, Vilma, aquí sí voy a estar en desacuerdo contigo, no somos solamente las mujeres quienes sostenemos el patriarcado ni sostenemos la educación machista. Hay infinidad de dispositivos culturales que sostienen la cultura machista, más allá del esfuerzo enorme que hacemos las mujeres por tratar de deconstruir estos micromachismos, decía la compañera en un panel anterior. Las canciones, las telenovelas, la publicidad, la iglesia, la educación, hay muchos dispositivos que, aunque una mamá quiera y pretenda educar en igualdad a sus hijos, nos avasallan. Y claro, seguimos nadando contracorriente, pero tenemos que tener en cuenta que el mundo y el sistema así se ha estructurado y ahí vamos batallando contra eso, pero todavía queda mucho de esta cultura. Muchas gracias, Diana. Excelente reflexión. Pues, ¿qué diríamos de nuestro secretario técnico que nos apoyó y que igual conoce de la A a la Z nuestra política estatal anticorrupción? Pero me gustaría que compartieras, Luis Eduardo, cómo se debe incorporar la perspectiva de género en las políticas estatales anticorrupción. Habemos o existen varios estados que todavía no la tienen y que ojalá nos estén viendo y que el ejemplo de Quintana Roo les pudiera ayudar en algo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las aquí presentes, también a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Y antes que nada, quiero agradecer a Mónica la invitación. Muchas gracias por estar aquí en este foro, y aquí a los compañeros que también comparto este panel, muy honrado de estar con ustedes. Y bueno, para contestar la pregunta,
voy a entrar un poco en detalle de por qué diseñar una política pública y sobre todo en el ámbito estatal. Cuando observamos este fenómeno que es la corrupción, un fenómeno muy complicado, con muchas, se presenta de muchas maneras, se requiere una política de Estado para hacerle frente, se requiere una directriz bien establecida de cómo vamos a combatir este fenómeno público, una política de Estado. Para eso, para establecer una política pública, primero hay que diseñarla. Y en el diseño de este gran documento hay una parte muy importante que es la definición del problema. ¿Cómo se presenta este problema en esta sociedad, en este estado, Quintana Roo? Estamos hablando de una política estatal, una política anticorrupción estatal. Bueno, tendríamos que hacer un gran diagnóstico con una recolección de datos como señaló un panelista, bueno, creo que fue Roberto Moreno, que dijo, bueno, tenemos una institución que aquí en México se llama el INEGI, que genera muchos datos duros, pero también necesitamos hacer consultas, hacer grupos focalizados, ¿sí?, para ver cómo perciben la corrupción o cómo les incide o les impacta la corrupción aquí en Quintana Roo. Hacemos ese gran diagnóstico para saber cómo se presenta este fenómeno, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. Y luego pasamos a otro apartado de este gran documento que se llama el diseño estratégico o la metodología estratégica, y que es la manera en que vamos a combatir este fenómeno. Y en este caso, en esta política establecimos 4 ejes, 4 grandes caminos sobre los que vamos a transitar para lograr 10 objetivos estratégicos, y por cada eje establecimos 10 prioridades. 10 prioridades que necesitamos a trabajar para conseguir esos objetivos. Pero sin embargo, el mismo diagnóstico del fenómeno nos llevó a establecer 5 ejes transversales. Y entre estos 5 ejes transversales está uno que se llama el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. Entonces, para incorporar en una política anticorrupción la perspectiva de género, se tiene que realizar de manera transversal. Y esa transversalidad nos va a llevar no a establecer que en 2 objetivos, en 2 prioridades o en 2 objetivos de la política pública, ahí estamos viendo la perspectiva de género. No, va a ser en todos. Todas las prioridades y todos los objetivos tienen que ver con la perspectiva de género. Sin embargo, una política anticorrupción que esté diseñada desde hace 2 años no quiere decir que pueda evolucionar, que pueda ser evaluada, que pueda ser analizada y que se pueda rediseñar. Tenemos una oportunidad para rediseñar el diagnóstico, volviendo a hacer ese diagnóstico con grupos focales de mujeres, de distintos sectores de mujeres, para saber más todavía cómo se presenta la incidencia de la corrupción o cómo tienen la percepción de la corrupción en ellas, y volver a rediseñar los objetivos y las estrategias. Para eso nos sirve una política, es una ruta, y así es como incorporamos la perspectiva de género en las políticas anticorrupción. Muchas gracias. Excelente, Luis. Y bueno, volvemos con la doctora Vilma, ¿verdad? Doctora, a mí me encantaría saber cuál es tu rol como presidenta de
un centro empresarial, el organismo empresarial como lo es la Coparmex, siendo el sector privado más importante de México. ¿Cómo trabajamos o cómo podemos trabajar desde este sector tan importante la perspectiva de género? Sí, pues la Confederación Patronal de la República Mexicana es un organismo empresarial, un sindicato patronal que abarca 36,000 empresarios a nivel nacional. Somos 4 millones de personas entre empresarios y colaboradores e impactamos el 30% del Producto Interno Bruto del país. Desde la Coparmex, desde nuestro presidente nacional, que es José Medina Mora, se incentiva mucho el modelo de desarrollo inclusivo, en donde este tipo de mensaje se le da a todos los empresarios, donde la solidaridad, la subsidiariedad, el respeto y la inclusión son temas torales en esta filosofía, y que evidentemente se permea en las empresas afiliadas. Y vamos más allá, queremos ir más allá, o sea, hacemos alianzas con asociaciones civiles y demás para obviamente impactar más en nuestra comunidad, porque pues lo que platicamos es que es un trabajo que tenemos que ir, es como una evangelización, ¿no? Entonces, pues desde la Coparmex estamos trabajando, y obviamente yo radico en la isla de Cozumel y obviamente estoy presidiendo el centro empresarial, en donde pues somos el organismo más fuerte en la isla y queriendo pues incidir también en nuestra isla. Gracias, lo sé y me consta el excelente trabajo. Hemos dado algunas pláticas, ¿no? Sobre todo de compliance. Hemos firmado convenio de colaboración para prevención al delito en la Cámara que representa la doctora. Y bueno, sabemos del excelente trabajo que está haciendo, no solamente en el tema de perspectiva de género, sino también en prevención al delito. Y bueno, siguiendo contigo, presidente, y después de escuchar a nuestro secretario técnico respecto a lo que es la transversalidad, los ejes rectores de nuestra política estatal, a mí me gustaría que nos platiques cuál ha sido la clave para poder comenzar la implementación de la política estatal aquí en Quintana Roo. Gracias, Rosaura. Creo que la clave, lo principal ha sido saber tejer voluntades. Eso creo que ha sido así, prioritario, y sumar virtuosidad en todos los actores. O sea, tomar de todas las personas que participan sus habilidades, ¿no? Y también sus contactos, sus presupuestos, y sumarlos y ponerlos al servicio de... Pero creo que particularmente no hemos tenido gran bloqueo del gobierno, afortunadamente, y de los tomadores de decisiones, que a diferencia de otros estados sí ha sido un poco complicado para nuestros compañeros. Acá hemos tenido hasta ahora, hemos caminado sin grandes complicaciones. Sin embargo, el gran reto que yo veo es, estamos en proceso de ejecución de los proyectos, y el gran reto es que se apropien de estos proyectos, ¿no? Los municipios, los órganos autónomos y los poderes. Vamos a tener proyectos prácticamente de apechito para que los hagan suyos, para que se los apropien, y va a ser el gran reto a través del CPC, de la Secretaría Ejecutiva y de los integrantes del Comité Coordinador, poder venderlos, poderlos ofrecer. Así que tenemos el mercado anticorrupción, tenemos estos productos, ahora súbete a ellos, haz los tuyos, impleméntalos, porque estamos seguros que al arropar esos proyectos e implementarlos, seguramente se empezarán a transformar muchas cosas. Ejemplo, antes para terminar, el servicio público de carrera. Tenemos una ley desde hace 23 años que nunca pudo implementarse, nunca pudo ejecutarse. Estamos haciendo la evaluación para tener una nueva ley del servicio público. Si pudiéramos implementar la ley en el transcurso de aquí al 2030
y poderla hacer exitosa. Estoy seguro que con un servicio público de carrera encaminado pueden cambiar muchísimas cosas, solo con el servicio público de carrera, solo con eso. Imagínense los demás proyectos, ¿no? Es realmente muy trascendente que podamos, desde sociedad civil, cámaras empresariales, me gustaría que además de Coparmex, que es la cámara empresarial más cercana al Sistema Nacional Anticorrupción y que aparte fueron los impulsores, estuvieran también Canacintra, Canaco, CEMIC, ¿no? Todas esas cámaras igual de comprometidas y sumadas al Sistema Nacional Anticorrupción, porque eso ayudaría muchísimo y daría mucho más fortaleza. Pero bueno, tenemos a Coparmex y tenemos algunas otras cámaras en lo local, y ese es el gran reto que tenemos, ¿no? De poder seguir sumando voluntades, no romper ese vínculo. Nada más para cerrar, la idea del CPC es ese vínculo entre gobierno y sociedad. Hemos hecho ese puente, y además de ese puente no solo hemos hecho el puente, estamos tratando de construir el edificio, no solo el puente. Estamos construyendo las bases para que la política anticorrupción realmente pueda transformar a las instituciones desde sus orígenes, desde las causas, desde las estructuras. Gracias. Así es, definitivamente. La verdad, yo como parte del Sistema Estatal Anticorrupción no me toca más que reconocer, de verdad, reconocer todo el trabajo que ha venido haciéndose desde el Comité de Participación Ciudadana, que al menos aquí en Quintana Roo, esa coordinación que hay entre el Comité de Participación Ciudadana y todos los que conformamos el sistema estatal, como bien decía Raúl, no tenemos que, desde los que formamos este comité estatal, arropar y poner dentro de nuestros programas de trabajo parte de la política estatal anticorrupción con los recursos que a nosotros se nos asignen. Y eso ha funcionado, y qué bueno que ahora se pretende hacer con los municipios o con las otras dependencias gubernamentales, porque si no lo hacemos así, obviamente ese tan alto índice de percepción de corrupción no va a disminuir, ¿verdad? Y menos si hacemos esfuerzos aislados. Al menos yo aquí presumo que en Quintana Roo no son esfuerzos aislados, porque tenemos un excelente comité de participación ciudadana colaborativo y coordinador de verdad del sistema estatal anticorrupción. Y Mariana, a mí me encantaría que nos platiques en qué medida la política anticorrupción del Estado de Quintana Roo ha incorporado la perspectiva de género. Ya nos dio una idea a los que aquí estamos y los que no conocen la política estatal, lo que decía el secretario técnico, pero si nos pudieras tú ampliar un poquito, te agradeceríamos. Gracias, Rosaura. Siendo absolutamente autocrítica de nuestro trabajo en el sistema anticorrupción y de nuestra política anticorrupción a 3 años de su aprobación, yo diría que estamos en un 6, un 5, un 6, entre el desaprobado y el panzazo. Y no porque no lo hayamos pensado o no lo hayamos concebido o no hayamos tenido en su momento reflexiones importantes respecto a cómo transversalizar la perspectiva de género en nuestra política. Ya lo decía muy bien Luis, hay que pensar en cada uno de los ejes y en toda la estructura transversal. Pero como decía hace un rato, es un tema nuevo, es un tema en construcción y es un tema con mucha efervescencia en el que vamos caminando, vamos generando conocimiento y vamos generando reflexiones. Entonces, estoy segura que en su evaluación de medio camino, que nos toca ahora en el 2024, el año que viene, yo ya no estaré, pero estaré atenta como sociedad civil. La política va a tomar un refresh en cuanto a verdaderamente transversalizar la perspectiva de género. Y voy a poner algunos ejemplos de por qué digo que estamos ahí como entre un 5 y entre un 6. De entrada, no solo hacer un instrumento de política pública no solo significa impregnar la perspectiva o la teoría de género en toda su estructura, implica pensarlo desde la elaboración del diagnóstico mismo, ¿no? Entonces, volviendo atrás, cuando hacíamos el diagnóstico para hacer la PAECRO, jamás nos sentamos con mujeres empresarias a preguntarles, a ver, ¿cómo está el tema de las mujeres en las empresas en Quintana Roo?
cómo está el tema del cumplimiento corporativo, haber funcionarias públicas, haber mujeres que se acercan a las ventanillas de trámites y servicios, en donde se da toda esta transacción de ventanilla que mucho comentamos como una de las bases de la corrupción. Jamás nos acercamos a preguntarles lo que decía Roberto Moreno: ¿qué obstáculos enfrentas como mujer para hacer una denuncia? ¿No? Desde tener un teléfono inteligente para entrar a las plataformas, o tener el tiempo para darle seguimiento a un proceso de denuncia. Aquí debo de decir algo que es fundamental para entender las desigualdades estructurales, y es que las mujeres en este país soportan en sus espaldas todo el peso del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados, que es un trabajo enorme, cero reconocido, cero remunerado, porque no está hecho en corresponsabilidad, ni con el Estado, ni con las familias, ni con las parejas, ni con los empleadores. Entonces, esto nos suma a las mujeres algo que le llamamos pobreza de tiempo. Entonces, muchas veces decimos, bueno, es que no participan las mujeres en la lucha contra la corrupción. Bueno, espérame, después de lavar, planchar, llevar niños y niñas a la escuela, cuidar al abuelito, a la persona con discapacidad, hacer las tareas comunitarias, pues dime tú en qué tiempo quieres que le sume a mis horas de trabajo para sumarme a la lucha contra la corrupción. Eso es tener en cuenta las desigualdades estructurales y tener en cuenta cómo pensar desde una política acciones precisas para atender esas desigualdades. Entonces lo dejaría aquí, Rosaura, con toda la humildad que nos merece. Creo que podemos mejorar mucho. Estoy segura que lo vamos a hacer en el 2024, porque hemos aprendido en el camino y hemos sistematizado conocimientos para poder tener acciones de mucho mayor precisión para asegurar la igualdad. No puedo más que de verdad estar de acuerdo, pero como bien decía Luis, ¿no? Nuestra política es perfectible, ¿verdad? Y todos estos foros, todos estos espacios que tenemos aquí, que nos están enriqueciendo aún más, ¿no? La visión que tenemos ahora no es la misma que teníamos al momento de hacer la política, sobre todo que la trabajamos los que aquí estamos, ¿no? Y no es lo mismo hace 3 años que todo este cúmulo de aprendizaje que hemos tenido en ese ínter, y que, como bien dices, en 2024, en 2023, desde ahora de este lado y después del lado de la sociedad civil, pues vamos a tener que seguir arropando esto y perfeccionando esta política, ¿verdad?, estatal, y ver sobre todo que no solamente la vayan arropando, sino también que la vayan conociendo y que sea una especie de Biblia para los servidores públicos, porque si no, ahí va a estar como letra muerta, y es lo que no queremos. Y desde la Fiscalía Anticorrupción hemos podido estar dando capacitación a los cabildos de los municipios para que puedan implementar esta política estatal anticorrupción en sus sistemas y acciones de gobierno. Y bueno, Luis, ya dijiste, ¿verdad?, cómo se debe incorporar, que ahorita las características, ya las dijiste también dentro de tu misma explicación, más o menos los ejes y cómo están divididos los ejes y la transversalidad. Nos gustaría, a manera de que pudiéramos estar platicándonos brevemente, ¿no? Ya me dijiste cómo se debe incorporar las características un poquito que debe tener la política estatal anticorrupción con la perspectiva de género transversal que ya nos habías dicho. Sí, tenemos más de 20 políticas anticorrupción ya aprobadas en diferentes X número de sistemas estatales. El fenómeno, el diagnóstico del fenómeno de la corrupción y su forma de presentarlo en estas políticas estatales, pues para nosotros nos va a servir mucho, conforme a lo que dijo Mariana, porque
algunas de estas políticas sí realizaron mesas de trabajo, inclusive con mujeres como por ejemplo empresarias, ¿no? Hay alguno que otro. Cada uno hizo el diagnóstico en su estado con metodologías diferentes porque ven el fenómeno en su estado de manera diferente. La percepción y la incidencia es diferente de un estado a otro, inclusive entre los grupos focales de mujeres. También se presenta diferente. Entonces, ahí en esos diagnósticos y en esa metodología que realizaron para la recolección de información, pues como buenas prácticas nos va a servir a nosotros. Sin embargo, también hay que revisar la manera en que se redacta este documento. Una de las características que debe tener una política, el documento llamado Política Estatal Anticorrupción, tiene que ser la redacción con lenguaje incluyente. Y lo digo aquí porque tengo a mi maestra Mariana, que constantemente me revisa, me corrige muchas cosas, la verdad, y se lo agradezco porque es parte, como decía la doctora Rosaura, es parte de este nuevo aprendizaje, de incorporar todo este lenguaje incluyente, sobre todo en estos documentos. Esa es una de las características que debe tener un documento de política pública anticorrupción. También otra de las características que debe tener este documento es que en sus prioridades y en sus objetivos mantenga también esa diferenciación de cómo se presenta la corrupción. Habría que analizar también todas estas políticas y encontrar en cuáles sí se tocaron, cuáles sí se trataron y de qué manera y en cuáles no, porque también todos los sistemas estatales tenemos que establecer una política anticorrupción y ahí podemos ver cómo se está tratando metodológicamente en sus objetivos, en sus prioridades, cómo estos estados están tratando este tema de la diferenciación del género, de cómo impacta, cómo se presenta este fenómeno. Es muy saludable que hagamos ese trabajo también y nos va a ayudar mucho a perfeccionar nuestra política. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y me avisa Yulma que por razones de desfase, pues concluyéramos ya aquí la mesa panel. De verdad, tenemos muchísimas cosas más que decir, pero pues tenemos que respetar el tiempo de los demás panelistas. Agradeciéndote, Wilma, presidente, Raúl, Mariana, Luis Eduardo, esta pincelada que hemos podido dar respecto a lo que se está trabajando desde el Comité de Participación Ciudadana en Quintana Roo y el Comité Estatal Anticorrupción. Muchísimas gracias por sus aportes. Linda tarde a todos. Gracias. Muchas gracias a este panel, la verdad que nos hicieron ver todo el trabajo que se está haciendo acá en Quintana Roo en el sistema anticorrupción. Gracias, doctora, por la moderación. El presente reconocimiento es para la doctora Wilma Padilla Barbosa. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Maestro Raúl Cázares, gracias por su participación. Maestro Luis Anica, Gracias. muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Mariana Bello, muchas gracias, maestro, por su participación. Y para usted, doctora, moderadora, muchas gracias. Gracias. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Gracias. Muchas felicidades por sus brillantes exposiciones. Bueno, para seguir con la agenda, bueno, vivimos en un mundo incierto, cambiante, volátil, ambiguo. Vamos a hacer un ajuste en el programa, ¿no? y vamos a diferir la conferencia de prevención de la violencia en el entorno digital en dos partes. Ahora vamos a tener la primera parte y bueno, pido que pase al frente del panel la maestra Norma Ubaldo y el maestro Carlos Manuel Pérez Munguía, por favor, para continuar con eso, un cambio aquí en la agenda por razones de la logística de viaje de una de las speakers. Así es que vamos a subir. Bueno, bienvenidos. El maestro Carlos Manuel Pérez Munguía, la maestra Norma Ubaldo, bueno, ellos nos acompañan. Norma Ubaldo del área de governance de TotalSec, una empresa, bueno, especialista en temas de ciberseguridad, y normalización y certificación ISE, también una empresa especialista también en la evaluación de estos temas. Y vamos a entrar de lleno a este gran panel. Voy a hacerles una pregunta, ¿no? La misma para ambos, para conocer la perspectiva que tienen, digamos, la visión que tienen cada uno de ustedes de una misma pregunta, ¿no? Va a ser muy interesante. Y bueno, voy a empezar con Norma, y la pregunta es: ¿cuál es la exposición a la que nos enfrentamos desde la perspectiva de género en el entorno digital? De acuerdo, Moni, muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias a todos. Han sido paneles súper interesantes, escuchando los temas desde la gobernanza, el cumplimiento, las necesidades que tenemos como mujeres para voltear a ver dentro de las organizaciones, desde nuestros hogares o desde cualquier sitio en el que estemos aportando de manera profesional, y el poder estar cubriendo nuestra perspectiva, nuestros valores, todo el empuje que como mujeres estamos generando para México, en nuestras empresas y en nuestro país. Entonces, hemos estado platicando en un entorno físico, en un entorno en el que vivimos todos los días, pero de pronto olvidamos o dejamos de lado que también el medio digital se volvió una realidad que creció de manera increíble y exponencial a partir de la pandemia. Hubo una aceleración digital importante y empezó a dejar de lado las medidas de protección que hoy en día tenemos y ubicamos de manera física. De manera física en nuestra casa, cerramos la puerta, en nuestro trabajo, en nuestro vehículo. Utilizamos cada día dentro de nuestras rutinas diferentes mecanismos de protección a nuestra integridad física como personas. Pero también la exposición digital incrementó. El Banco Mundial reporta que hasta hace unos 5 años los mexicanos teníamos únicamente un 40% de acceso a medios digitales para pagos, para transferencias, para poder hacer cualquier tipo de resolución o problema digital. Hoy en día el 76% de las personas que tenemos acceso a un sistema financiero activo, a una cuenta bancaria, utilizamos los medios digitales para poder movernos. Y desafortunadamente también las estadísticas a las mujeres en materia de nuestra identidad, hay un alto volumen de vulnerabilidad. Entonces hay muchos riesgos también digitales a los que debemos estar atentas: redes sociales, publicaciones, nuestra profesión, nuestra dedicación, nuestra identidad digital, nuestra huella digital, la que vivimos todos los días, también tiene un grado de exposición importante. Entonces, en mi caso, bueno, soy profesional en materia de seguridad y privacidad, todo el tema de proteger la información, y la información incluye nuestro núcleo más privado, ¿no? Que es como tal nuestro nombre, nuestra carrera, si somos madres, si no lo somos, nuestros padres,
también como mujeres debemos de voltear a ver estos núcleos. Entonces también somos vulnerables en ese aspecto. Para mí ha sido enriquecedor escuchar todas y cada una de ustedes, todo lo que nos esforzamos por llegar a donde hoy en día están, y también saber que eso nos hace vulnerables del lado digital, con una foto, con algún mensaje, un mensaje de texto, una agresión en nuestras redes sociales. ¿Cuántas no hemos de pronto nos espantamos cuando entras a tu red social y ves un mensaje que no es apropiado? Entonces, afortunadamente hoy en día hay mucha información, pero también es importante empezar a conocer los riesgos a los que nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas y nosotras mismas pues estamos expuestas. Entonces, creo que es un tema que definitivamente está conectado con esto que estamos viendo el día de hoy, el tema de la ética, el tema de los valores, el tema de cómo las organizaciones se están preocupando por invertir cada vez más en mecanismos de orden, de control, de compliance, de cumplimiento. Y la ciberseguridad, hablaban hace un ratito en el panel anterior, de vamos a habilitar un sistema seguro para una denuncia más clara. La integridad de la información que fluye por ahí pues debe de ser de manera segura. Entonces es parte de lo que el día de hoy quiero compartirles para que hablemos un poco hoy de ciberseguridad. Evaluar los riesgos también de las iniciativas. Bueno, yo quisiera comentar, y agradezco la invitación a este panel, que la exposición que hoy tenemos es enorme. Desde postear una fotografía, lo que traemos puesto, lo que compartimos con nuestras redes, todo eso nos genera una exposición significativa en materia de ciberseguridad. Por un lado está la sociedad, por otro lado está la tecnología que avanza, y esa tecnología nos motiva a estar más inmersos en el uso de los aparatos tecnológicos, de los equipos, para realizar nuestra vida cotidiana. Hoy quien tiene en su celular todas sus aplicaciones de sus bancos para poder hacer transacciones con la identificación de la cara o el password, pues ya concentró en un solo dispositivo mucha información y riesgo potencial de un secuestro express. ¿Para qué? Pues para vaciar sus cuentas, porque hay algunas aplicaciones que ya no te permiten, que ya no te hacen demorar 2 horas para que hagas una transferencia. Hay aplicaciones que ya son inmediatas, das de alta la cuenta y en segundos puedes hacer una transferencia a otra cuenta, y ahí hay un riesgo de concentración de información a través de un dispositivo electrónico que ya se volvió parte de nosotros, ya lo traemos instalado aquí con todo el día, ¿no? El celular, y ese es un nivel de riesgo enorme. Y el ciberataque y el ciberdelito, en la proporción adecuada, no conoce de identidad de género. Atacan a la persona más vulnerable, sea hombre, sea mujer, sea adolescente, etc. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad tanto de la sociedad como de las empresas y en general, de buscar cómo garantizar la protección de datos personales, si tenemos un marco jurídico que esté enfocado precisamente a ello, a evitar que nuestros datos personales sean sustraídos o utilizados de una manera errónea por terceras personas. Y el secreto está muchas veces en el aviso de privacidad, al que todos les decimos aceptamos en automático, pero ese aviso de privacidad permite a quien le estamos otorgando nuestra información distribuirla, utilizarla para fines diversos, incluso para fines comerciales. Por esa razón muchas veces nos llegan llamadas de empresas con las que nunca hemos tenido ningún contacto, pero en algún momento permitimos que esa empresa nos contacte porque en algún aviso de privacidad esa empresa es parte de un grupo, es un socio comercial, es un socio estratégico con quien hemos decidido, y por aceptación, el compartir nuestros datos. Y eso es lo menos en cuanto a datos personales, digamos, generales, pero hay datos personales sensibles que permiten su difusión, pues hacernos muy vulnerables. Desde si tenemos un seguro de vida, cuál es el monto de seguro de vida, por ejemplo, ¿no? Y cuestiones así
que generan que tenemos que crear una mayor conciencia en nosotros y en nuestros hijos y demás, en que este mundo virtual también nos genera riesgos en todo sentido en materia de la fuga de información y el potencial acoso hacia nosotros para generarnos algún fraude, lo que le llaman son riesgos financieros en primer lugar, y el otro es el robo de la personalidad. ¿A cuántas personas no conocemos que les hackearon la aplicación de mensajes, ¿no? Para no decir marcas, ¿no? Y ya te andan pidiendo dinero en nuestros contactos y demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo este tipo de nuestro entorno y buscar que las empresas traten de implementar, ¿no? La protección de datos, más bien cumplir con la ley, porque es una ley, no es una norma, no es un estándar, son requisitos muy puntuales en la ley de protección de datos personales, de protección de particulares, y nosotros generar el canal de denuncia cuando no queremos que alguien use nuestros datos a través de los derechos ARPU que la ley contempla, ¿sí? Muchísimas gracias, Norma, Carlos, qué interesante este tema. Pero vamos a continuar. Ahora la siguiente pregunta para ambos. ¿Qué hábitos desde la perspectiva de género podemos mejorar para proteger nuestra información y por supuesto nuestra privacidad? Norma, adelante. Fíjate que yo lo dividiría en dos grandes sectores, ¿no? En cuanto a lo que es el corporativo, porque tengo la fortuna de trabajar y contribuir con muchas organizaciones del sector privado, del sector gobierno, tengo bastantes clientes con los que hacemos diseño estratégico en materia de ciberseguridad, y algo que siempre trato de hacer cuando armamos algún comité estratégico es identificar la equidad, el número de mujeres que entramos a un comité directivo, también a aportar ideas, a aportar situaciones que nos hayan pasado. Entonces, a nivel estratégico dentro de una organización es muy importante siempre conectar tus objetivos y tus necesidades, tus paradigmas, hacia dónde quieres ir, y vincularlo a situaciones de riesgo que te hayan sucedido, ¿no? De pronto, cuando armamos algún tipo de planeación estratégica en materia de ciberseguridad, de proteger tus datos, pues tratamos de comernos el mundo, de replicar ideas que vemos que al otro le están funcionando, y no es así. Si tú hoy en día ya tienes un nivel de madurez, ya tienes un sistema de gestión de cumplimiento, ya tienes un sistema de gestión de riesgos, ya tienes que cumplir con diferentes metodologías, lo que hacemos y lo que siempre trato de platicar con los usuarios o con los clientes es: adopta e identifica necesidades básicas para proteger tu información, tu confidencialidad, tu integridad, tu disponibilidad, qué pasa si te pasa, cómo te mueves, cómo reaccionas. Ya no podemos vivir en un mundo en el que creemos que protegernos es suficiente. Nos va a pasar. Es más, nuestros datos ya están hoy en día en manos de los malosos, ¿no? Ya no solamente son nuestros datos necesariamente, y varios veo que afirmamos, seguramente nuestros datos ya están hoy en día en manos que no queremos que estén. Entonces hay que prepararnos para reaccionar. ¿A cuántos no le han llamado a algún familiar para tratar de hacer algún tipo de amenaza, de hacerlo caer en algún tipo de estafa? Ve y deposita tal dinero, y seguramente no reaccionamos igual mujeres que caballeros, ¿no? Entonces, querramos o no, sí es importante estar informados, reaccionar, saber qué mecanismos legales tenemos, el poder hacer una identificación clara de a quienes tenemos en nuestras redes sociales, porque pues de pronto aceptamos gente que no conocemos, no garantizamos que hay una identidad detrás. También hoy en día la suplantación de identidad, el robo, teniendo tu nombre, tu INE y los datos básicos, abren cuentas y te suplantan la identidad. Entonces es bien importante estar informados. En otros paneles hablaba Gabriela, hablaba Elizabeth, hablaba Elda acerca de también como mujeres hacernos responsables e informarnos. Entonces yo recomiendo mucho siempre con los usuarios estas medidas de ciberseguridad que metemos en la empresa. ¿Qué pasaría si las llevamos también a nuestra vida cotidiana? Porque no estamos lejos, porque la misma norma que opera hoy en día en casa, estando viendo sus redes sociales, es la misma que opera dentro de una organización. Los valores, la ética y lo que a mí como persona me identifica, pues es lo mismo que está contribuyendo dentro de las organizaciones. Así que
Las medidas son exactamente las mismas. Las empresas adoptan medidas regularmente porque ya les pasó. Ya hubo alguna fuga de datos, ya hubo alguna afectación, ya hubo algún problema. Entonces, regularmente las recomendaciones suelen ser muy similares. Yo quisiera complementar toda esta información que acabas de compartirnos, Norma, con lo siguiente. Reforcemos nuestros párrafos. Nuestros párrafos cortos son fáciles de identificar y de adivinar por métodos matemáticos rápidos. Párrafos largos que tengan símbolos y mayúsculas, minúsculas, números, es muy difícil, o más difícil, por lo menos no imposible, que los puedan cifrar. Segundo, el correo electrónico. El correo electrónico se suplanta la identidad de una persona a través del correo electrónico de alguien que conoces y que te manda algún archivo para que lo abras, para que lo leas, para lo comparte a través del correo electrónico. Sin embargo, es un malware, es un phishing que le llaman, y que tiene por objeto instalar un programa rápidamente en tu computadora y de ahí tener acceso a información personal que tengas en la computadora. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes que llegan de una persona conocida, que le identificamos como sabemos quién es, pero que ha sido suplantada su identidad en ese mensaje, para efectos de poder vulnerar la seguridad de tu equipo y con ello vulnerarte a ti como persona. Son recomendaciones que tenemos que cuidar, y obviamente también el cuidado de redes sociales. El cuidado en redes sociales es algo que llegó para quedarse, y ahora vamos hacia el metaverso, ¿no? Vamos a tener una realidad virtual a través de avatars, nosotros mismos viviendo en un universo paralelo, pero pues que también a la par nos va a generar los mismos riesgos y multiplicados. Ya en la vida real traemos riesgos, ahora vámonos al mundo virtual, al mundo paralelo, en donde vamos a tener otro tipo de riesgos, en donde ya estamos inmersos en la tecnología del futuro, ¿no? Que va a permitir que seamos más vulnerables todavía como personas. Va a ser muy difícil en el futuro nuestra individualidad, mantenerla, nuestra secrecía, mantenerla. El mundo está cambiando, pero va hacia una orientación totalmente de conectividad, y que eso pues nos pone en riesgos importantes. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ya, ahora, ¿cómo le hacemos para sumar esfuerzos desde el compliance y la ciberseguridad? Como es lo interesante, el cómo sí. Correcto, Moni. Pues mira, afortunadamente los organismos internacionales han hecho a bien el reunirse y el integrar aspectos legales, aspectos regulatorios. Tenemos estándares, buenas prácticas que se hablan entre sí, se reconocen, ¿no? GDPR con nuestra ley de datos, los temas de seguridad de la información. Para los que no están tan familiarizados en la materia, las normas evolucionan cada 8 años. Considero que es un tiempo para nosotros que estamos allá adentro a lo mejor un poco lento, porque la industria, la tecnología ha cambiado de manera increíble, ¿no? Hoy en día, hace 10 años el celular que ahorita traemos no es el mismo, ni los servicios, ni la conectividad. Hoy en día en un celular traemos un microprocesador, una computadora básicamente. Entonces, este rollo es porque la norma de seguridad de la información hace 8 años se enfocaba a eso, seguridad de la información. La nueva versión que acaba de salir hace unos meses se enfoca a seguridad de la información, privacidad, seguridad en nube y ciberseguridad. 4 rubros increíbles que subdividen controles en aspectos administrativos, personales, tecnológicos y físicos, ¿no? Son 93 controles mínimos que deberíamos ubicar para sentirnos en un entorno mucho más seguro. Y hablo de la casa, porque en casa, ¿cuántos de nosotros no ya tenemos un
dispositivo digital de inteligencia con el que estamos conversando y le damos los buenos días, y todo el tiempo nos está escuchando, ¿no? Nos está monitorizando. Igual no quiere decir no, Marca, pero a lo que voy es, nos enfocamos mucho en estos temas de entorno y de vinculación digital, pero también debemos de siempre traer en el radar los temas de nuestro cumplimiento, ¿no? El compliance, el tema antisoborno, el tema anticorrupción, el tema de hacer canales de denuncia transparentes, integrales, estrategias globales dentro de las organizaciones que no tengan que estar papeleando y volteando a ver cuál de todo lo que tengo que cumplir, por dónde empiezo. Yo siempre les digo, hay que empezar por lo prioritario, por lo que te dé valor, fijándonos metas al corto, al mediano, a largo plazo, métricas que a la dirección le permitan dar esa visibilidad de para dónde van, dónde están parados y a dónde quieren llegar. Entonces, afortunadamente los estándares hoy en día se hablan entre ellos, se comunican, dan resultados integrales. Hoy en día tú puedes tener un multicumplimiento y voltear a ver cómo nos vamos relacionando por capas, cada uno de los diferentes, como les digo, regulaciones, marcos de gobierno, modelos. ¿Qué es lo que hace diferente tú como organización? ¿En dónde estás parado? ¿A dónde quieres llegar? Y la manera en que las diferentes áreas de negocio vamos interactuando. La verdad es que en lo personal, pues como mujeres es muy padre trabajar en boards y en actividades con abogados, con áreas de TI, con áreas financieras, con administrativos, y hay que ir hablando ese lenguaje, ¿sabes, Moni? Creo que la clave está en hablar el lenguaje, no del compliance con compliance, sino de compliance con el negocio, sus beneficios. Somos, creo que, organismos bastante familiares, el control, la ciberseguridad y el poder habilitar canales de denuncia transparentes. Yo nomás para concluir y complementar un poquito, pensaré yo que es bueno el uso de la tecnología, el uso de estos aparatos, ¿no? Pues ya tienes una conversación, ¿no? Ya te interactúa, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que tener en cuenta mucho, y voy a ser reiterativo, en el password que permite el acceso a nuestra red de casa. Cuando tú contratas un servicio, te instalan y te dan un password muy sencillo, que es el de fábrica, por así decirlo, del servicio, y ese hay que cambiarlo, y robustecerlo, a manera de que no sea fácil accesar a tu red privada. Tu red privada es tu casa, la interacción que tienes con tu televisión inteligente, tu equipo, tu acceso a Bluetooth, Wi-Fi. Entonces, robustecer eso creo que es importante. Platicar con nuestros hijos sobre lo que postean en redes, la información que están compartiendo con todo el mundo. Cerrar canales, no lo puede ver todo público, que lo vean nada más tus amigos, no todos. Eso es importante. Hay opciones en estas aplicaciones para que tú limites la privacidad. Lo mismo con aplicaciones de mensajes que hoy están siendo hackeadas, es aplicar doble nivel de seguridad. Y para hacer todo esto, pues tenemos que documentarnos como padres, como parte de esta sociedad, para llevarlo a cabo y compartirlo. Y finalmente, desde el punto de vista empresarial, como consumidores o empleados de una organización, pues hacer valer los derechos a. Cuando yo no quiero que un dato personal mío esté en manos de una empresa o lo divulgue, ejercer nuestro derecho. Es tedioso. A mí me pasa porque ahí el aviso de privacidad dice quién es el responsable y a quién tienes que dirigirte para pedirle que no con el manejo de tus datos. Entonces implica un formatito, mandarle un correo, una carta, darle seguimiento, pero bueno, se vuelve una práctica cuando ya lo empiezas a hacer y empiezas, además de tener menos molestias de información, que te estén llamando y buscando, bueno, ejercemos un derecho que esté en ley y es un esquema adicional de protección hacia nosotros. Eso, yo con eso cerraría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro León Barrio, maestro Carlos Pérez, la verdad, excelentes recomendaciones, un gran panel. Gracias por la generosidad de compartirnos sus conocimientos, sobre todo su experiencia, y por último, ¿dónde los pueden encontrar? Ya para hacer la entrega de sus reconocimientos. Muchas gracias, Moni. Pues
Con algunas de ustedes tuve el placer anoche de conocerles y de compartir en redes sociales, principalmente en LinkedIn, que es nuestra red profesional. Me encuentran como Norma Ubaldo. Yo, como les mencionaba Mónica, pues soy responsable del tema de servicios de consultoría en materia de ciberseguridad para TotalSec, y también dentro de Grupo Salinas pues soy la responsable del tema de governance de ciberseguridad. Así que pues con mucho gusto están mis datos en la plataforma, si no ahorita intercambiamos número celular sin mayor problema. Traigo aviso de privacidad para que lo firmen, no se preocupen. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Bueno, en mi caso simplemente buscando a NICE con Y, NYCE, NICE, y aparece la página del organismo de certificación que represento, y con mucho gusto ahí podemos atenderlos y apoyarlos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a entregar reconocimientos. Bueno, entregamos este reconocimiento al maestro Carlos Manuel Pérez Mundía por su destacada participación como expositor en este panel de prevención de la violencia en el entorno digital. Gracias. Damos un aplauso, por favor. Y otro para la maestra Norma Angélica Ubaldo Ramírez por su destacada participación como expositora en este panel. Vamos a tomarnos una foto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, siguiendo la agenda del día de hoy, la agenda que no es tiempo, vamos a disfrutar del horario de comida. La comida es libre, los speakers los vemos en el área del restaurante. Quiera compartir la mesa, los alimentos aquí en el restaurante, son bienvenidos. Quien desee ir a algún otro lugarcito aquí cerca, bueno, pues también. Y regresaríamos, tengo entendido, a las... el programa. Son 4:20, a las 3:30, 3:40 de la tarde nos vemos aquí para continuar con las conferencias que tenemos pendientes. Bueno, provecho, disfruten sus sagrados alimentos.